Bienvenidos a este podcast de Divina Data, Caminando con los Santos, y hoy vamos a iniciar de la mano de una gran santa, Santa Gema Galgani, una santa que nos hará entender el verdadero sentido del dolor y la importancia de entregar nuestra vida y de ser en lo cotidiano santo. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez al canal de Divina Data. Divina Data es un lugar donde encontramos espacios para meditar, para encontrarnos con Dios bajo la doctrina católica, bajo lo que Dios, bajo la Iglesia nos manda y nos indica. Bienvenidos a este podcast en donde día tras día conocerás a un santo que lo llevaremos a nuestra vida particular y nos invitará a vivir en lo cotidiano, en el día a día, la santidad, que es no lejana, sino lo más cercana al hombre. Damos la bienvenida a nuestros ponentes que hoy nos enriquecerán con una profundidad teológica el entender a Santa Gema Galgani y la importancia que ella tiene en la vida cristiana, en su tiempo. Por ello, escuchemos atentamente, prepara el corazón para que cada cosa que escuches pueda llenar tu alma de encontrarte con esta gran santa, Santa Gema Galgani. Bienvenidos al podcast Conociendo a los Santos en Divina Data. Imaginemos esta escena por un momento. En los archivos de la postulación de los pasionistas en Roma descansa un cuaderno de 93 páginas. Está celosamente protegido bajo una vitrina de cristal. Un diario muy particular, sí. Exacto. A simple vista podría parecer un objeto antiguo más, pero sus bordes están negros, están profundamente chamuscados, o sea, como si hubieran sido lamidos por el fuego. Y claro, lo lógico sería pensar que sobrevivió a un incendio doméstico, ¿verdad? Sería la explicación más racional, desde luego. Pero la historia no va por ahí. ¿Qué va? Los documentos legales, los testimonios médicos jurados y las cartas de 1901 insisten en una explicación que literalmente desafía toda la física moderna. Afirman que esas quemaduras son el resultado directo de un exorcismo. Un exorcismo realizado además a cientos de kilómetros de distancia. Eso es. Y todo esto después de que una fuerza invisible robara el cuaderno de un cajón cerrado con llave. Yo cuando leí esto preparándome para hoy me quedé fascinada. Es que es un punto de partida que parece desafiar todas las leyes de la naturaleza y, bueno, del sentido común. Y precisamente por eso es tan magnético. Lo que tenemos ante nosotros no es una leyenda medieval, sino uno de los eventos sobrenaturales mejor documentados de la historia contemporánea. Hablamos de los albores del siglo XX, además. Pues bien, el análisis a fondo de hoy nos sumerge en la vida de la autora de ese diario quemado. Hablamos de Santa Gema Galgani, una figura desconcertante conocida históricamente como la Flor de la Pasión o la Virgen de Luca. Una mística impresionante. Totalmente. Para este recorrido hemos recopilado una montaña de fuentes primarias. Vamos a analizar sus diarios personales, incluyendo esa autobiografía que ella misma llamaba El cuaderno de mis pecados. También tenemos la exhaustiva correspondencia con su director espiritual, claro. Sí, y partes médicos firmados por doctores de la época, junto con tratados teológicos sobre fenomenología mística. Nuestra misión hoy es desgranar cómo una joven italiana, acorralada por una tragedia biográfica absoluta y enfermedades terminales, se convirtió en el epicentro de un huracán sobrenatural. Y el reto principal, al sumergirnos en estas fuentes, es intentar comprender el motor teológico detrás de todo esto, porque la vida de Gema Galgani orbita en torno a un concepto que choca frontalmente con nuestra sociedad moderna. Una sociedad que huye del dolor, claro. Exacto. Una sociedad orientada a la erradicación absoluta del sufrimiento. Ese concepto central es el victimismo redentor. Para entender por qué el demonio consideraría que el diario de una joven de 20 años era una amenaza tan grande como para robarlo, tenemos que entender cómo se forjó esa amenaza. Y esa forja no empezó precisamente entre éxtasis y visiones celestiales. Empezó en la miseria humana más terrenal y cruda. Porque si queremos entender la luz que irradió esta figura, primero hay que descender a la oscuridad casi asfixiante que la rodeaba. Hay que situarse en contexto, sí. Situemos a finales del siglo XIX, en la provincia italiana de Luca. Pues a ver, el contexto biográfico inicial de la familia Galgani es, en la superficie,
el de la burguesía acomodada. Gema nace en 1878. Su padre, Enrique Galgani, es un boticario muy respetado y próspero en la zona. Pero la estabilidad dura muy poco. Nada. La tragedia se instala muy pronto. Cuando Gema tiene solo 7 años, su madre, Aurelia, que por cierto fue su gran referente espiritual, enferma de tuberculosis. Y en aquella época, claro, la tuberculosis era una sentencia de muerte lenta y devastadora. No había antibióticos. Ninguno. Era terrible. Las fuentes biográficas detallan cómo la niña se negaba a abandonar la habitación de su madre, respiraba el mismo aire infectado y literalmente suplicaba irse con ella. Madre mía, ese es el primer gran quiebre emocional en su vida. Pero es que la biografía no da tregua. Es una sucesión de golpes. Poco después de la madre, su hermano mayor y confidente más cercano, Gino, que era un joven seminarista, también contrae la tuberculosis y fallece. ¡Qué barbaridad! Y el colapso definitivo llega con la figura del padre, ¿no? Así es. Enrique Galgani no solo enferma de un cáncer de garganta, sino que cae en una melancolía profunda. Y cuando muere, deja al descubierto una ruina económica absoluta en la familia. Los documentos sobre la quiebra familiar que hemos revisado son desoladores. Los acreedores asaltan la casa y embargan, literalmente todo. Todo es todo. Gema, que en ese momento tiene 19 años, y sus hermanos pasan de la comodidad burguesa a la indigencia absoluta en cuestión de días. Les confiscan los muebles, la ropa y hasta los recuerdos con valor sentimental. La familia se desintegra por pura necesidad de supervivencia. Y a Gema la envían a vivir con una tía lejana, Carolina Galgani. Y aquí es donde los textos biográficos exponen una crudeza brutal. Es una etapa muy oscura. Claro, porque uno pensaría que una sobrina huérfana que acaba de perderlo todo sería acogida con compasión, pero los testimonios indican que fue tratada prácticamente como una sirvienta. Sí. Dormía en un cuarto sin calefacción en pleno invierno, se alimentaba de las sobras y trabajaba físicamente todo el día bajo constantes humillaciones. Y lo que a mí me resulta incomprensible, desde una perspectiva puramente humana al leer esto, es su reacción. En lugar de desarrollar un resentimiento profundo o rebelarse ante esta injusticia, en una de sus cartas describe que si la figura histórica de Jesús fue despreciada, ella merecía ser tratada peor. Claro. Y esa reacción es la primera gran señal del andamiaje psicológico y espiritual que Gema estaba construyendo. No se trata de una resignación pasiva, típica de una depresión. Es una ascesis activa. Reinterpreta la humillación por completo. Exacto. Lo que para cualquier psicólogo moderno podría parecer una falta de autoestima alarmante, en su marco teológico católico era un vaciamiento del ego. Se estaba desprendiendo de sí misma. Ya veo. Bueno, poco después de esta etapa tan dura, la familia Giannini, que era una familia muy devota allí en Lucca, intuye que hay algo extraordinario en esta joven silenciosa. Deciden acogerla en su casa y la tratan, ahora sí, como a una hija. Un alivio temporal, digamos. Claro, porque ese refugio físico no frena el colapso biológico que venía arrastrando. Llegamos al año 1898. Gema tiene 20 años y cae fulminada. Los médicos de la época le diagnostican meningitis espinal y tuberculosis ósea. Lo que médicamente se conocía como mal de Pot. Eso es. Mencionamos la tuberculosis antes, pero necesito que aclaremos qué implica esto a nivel médico, porque mucha gente asocia tuberculosis a una simple tos grave, y esto es muy distinto. Es radicalmente distinto. El mal de Pot ocurre cuando la bacteria de la tuberculosis viaja desde los pulmones a través del torrente sanguíneo y se aloja directamente en las vértebras. ¡Uf, madre mía! La bacteria literalmente devora el tejido óseo. La columna vertebral se debilita progresivamente, las vértebras colapsan y terminan comprimiendo la médula espinal. Y eso explica la parálisis, claro. Totalmente. Esto explica la parálisis progresiva que sufrió Gema, que la dejó postrada en la cama de cintura para abajo. Además, hay registros médicos del prestigioso Dr. Fanner que detallan síntomas horribles. Sí, he leído sobre los abscesos. Exacto. La aparición de abscesos purulentos en la cabeza que le provocan la caída del cabello. Y también una otitis aguda que la deja sorda de un oído. Es que a la brutalidad de la enfermedad hay que sumarle la brutalidad de los tratamientos decimonónicos. He estado revisando las descripciones médicas de la época en estos archivos y es escalofriante. La medicina de entonces tenía métodos muy crueles. Los médicos intentaban curarla aplicando hierros candentes a lo largo de la columna vertebral.
Y todo esto sin ningún tipo de anestesia. A ver, ¿cuál era la lógica científica de someter a un paciente a semejante tortura? Pues aunque suene bárbaro hoy, la medicina de finales del siglo XIX todavía arrastraba prácticas basadas en teorías de lo que llamaban contrairritación. Vale, ¿y eso qué significa en la práctica? La creencia era que al crear una quemadura severa en la superficie de la piel, cerca de la médula, el cuerpo redirigiría el flujo sanguíneo y sus defensas hacia esa nueva herida. Como para distraer al cuerpo, digamos. Eso es. Pensaban que así se extraía de algún modo la enfermedad interna o se estimulaba el sistema nervioso que estaba paralizado. Pero, por supuesto, no servía de absolutamente nada contra una infección bacteriana masiva en el hueso. Claro. Y tras meses de agonía, el doctor Fanner reúne a la familia Giannini y certifica que la ciencia ya no puede hacer nada. La declara en estado terminal, a punto de morir. Un diagnóstico irreversible para la época. Y aquí llegamos al punto de inflexión. Postrada, sorda de un oído, paralizada y desahuciada por los médicos, en este estado, Gemma comienza a leer la biografía de un joven religioso llamado San Gabriel de la Dolorosa. Y encuentra en él una afinidad espiritual absoluta. Sí, inicia una novena a Santa Margarita María de Alacoque y justo en la víspera del final de esa oración ocurre un evento que es médicamente inexplicable. Los testimonios que se recogieron luego bajo juramento durante su proceso de canonización recogen el estupor absoluto del cuerpo médico. Porque de la noche a la mañana, Gemma siente una energía física abrumadora. ¿Sí de repente? De repente, la parálisis desaparece, se levanta de la cama y empieza a caminar perfectamente. Los enormes abscesos de la cabeza y de la columna se cierran instantáneamente. Es que te deja la piedra. Dejan piel completamente sana donde horas antes había necrosis y tejido muerto. El doctor Fauner tiene que declarar oficialmente que esa recuperación repentina y total es absolutamente incompatible con el desarrollo natural de una tuberculosis ósea avanzada y que escapa a toda explicación científica. Vale, pero detengámonos aquí un momento, porque a mí me surgen muchísimas dudas sobre el comportamiento humano ante algo así. Cualquier persona que ha rozado el abismo absoluto, la orfandad, la miseria extrema, una enfermedad atroz y unas curas que parecían tortura medieval. Lo normal sería querer vivir, por fin. Claro, al experimentar una recuperación espontánea de esta magnitud, el instinto biológico dictaría buscar alejarse del dolor a toda costa, buscar una vida cómoda, quizá casarse, disfrutar del sol en la Toscana y compensar de alguna manera tanto sufrimiento. ¿Es lo que haríamos cualquiera de nosotros? Sin embargo, ella no hace absolutamente nada de eso. Porque para Gemma, este milagro físico no era el final feliz de un cuento de hadas. Era la confirmación de una vocación que, francamente, resulta aterradora. En sus escritos, ella interpreta la curación no como un premio para disfrutar de la vida terrenal. Lo ve como una preparación. Exacto. Su cuerpo ha sido reparado para convertirse en un instrumento capaz de soportar algo mucho mayor. Ella comprende que ha sido sanada de manera divina para asumir plenamente la vocación de víctima expiatoria. Un momento, intentemos visualizar esto con una analogía, para que no suene solo a jerga eclesiástica. Desde el punto de vista teológico de sus diarios, ella está actuando como una especie de, digamos, pararrayos espiritual. Es una muy buena imagen. O sea, el rayo del sufrimiento y del mal va a caer sobre el mundo inevitablemente por nuestras acciones. Pero ella se ofrece de forma voluntaria como el punto más alto para absorber esa descarga eléctrica en su propio cuerpo, protegiendo así al resto del edificio humano. Es así como funciona esa idea de intercesión en la mística. Esa metáfora es muy precisa. La teología moral católica sostiene la idea del cuerpo místico de Cristo. En este concepto, la humanidad y la Iglesia están interconectadas a nivel espiritual de la misma manera que las células de un organismo vivo. Todo afecta a todo. Claro, si un órgano sufre, todo el cuerpo sufre. Pero si un órgano sano asume el esfuerzo, puede ayudar a sanar a otro que está enfermo. Gemma asume ese papel de forma plenamente consciente. O sea, se ofrece voluntariamente. Se ofrece como ese pararrayos para absorber las consecuencias del daño moral, lo que ella, en su lenguaje teológico, llama el pecado del mundo. Y ese lienzo en blanco que era su cuerpo recién sanado, estaba a punto de recibir la marca visible de ese rayo. Lo cual nos lanza directamente a la sección más incomprensible de todos estos documentos. Hablamos de la fenomenología mística. Llegamos a una fecha clave.
el 8 de junio de 1899. Es la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón y Gemma tiene 21 años. Es el día en que recibe los estigmas, el fenómeno místico por excelencia. Afortunadamente para los investigadores de hoy, su director espiritual le había ordenado escribir todo bajo santa obediencia. Y en su autobiografía ella describe un profundo arrepentimiento previo, una pérdida de los sentidos físicos y una visión de la Virgen María y de Jesucristo. Y el lenguaje que usa para describirlo es fascinante. Sí, tengo aquí la cita textual extraída directamente de su diario. Y me llama muchísimo la atención el lenguaje tan visual que utiliza. Ella escribe textualmente: Jesús apareció con todas las llagas abiertas, pero de las llagas ya no salía sangre, salían llamas de fuego que en un momento vinieron a cebarse en mis manos, pies y costado. Es increíble. No habla de cortes físicos iniciales en su relato, sino de fuego. Y es un detalle teológico crucial. En la mística cristiana profunda, el fuego simboliza el amor divino. Es una energía que purifica y que ilumina, pero que inevitablemente abrasa y hiere la frágil naturaleza humana al entrar en contacto directo con ella. Claro, el cuerpo físico no puede soportar lo indemne. Eso es. Este lenguaje la conecta con grandes místicas como Santa Teresa de Ávila y el fenómeno de la transverberación. El amor absoluto se manifiesta como un dolor físico abrasador. Es paradójico. Muy paradójico. Sin embargo, lo que verdaderamente perturbó a los médicos y a los testigos de la época no fue solo la aparición espontánea de estas heridas, fue su comportamiento clínico y cíclico. Exacto. La precisión matemática del fenómeno. Es que parece ciencia ficción. Así es. Los testigos de la familia Giannini y los sacerdotes documentan bajo juramento que esto ocurría como un auténtico mecanismo de relojería. Cada jueves por la noche, alrededor de las 8, Gemma entraba en profundo éxtasis. Y empezaban las llagas. Sí, las heridas en las manos, los pies y el costado izquierdo se abrían espontáneamente y sangraban de una forma profusa. Permanecía en ese estado de crucifixión mística hasta el viernes a las 3 de la tarde. Y luego paraba de golpe. En ese preciso momento, la hemorragia se detenía. Las llagas se cerraban solas a lo largo del fin de semana, dejando únicamente unas marcas blanquecinas como tejido cicatrizado, y luego volvían a abrirse violentamente el jueves siguiente. Intentemos situar esto en el contexto social de la época porque es muy fuerte. Esto ocurre en la Lucca de finales del siglo XIX. Es un momento histórico donde Europa está abrazando de lleno la revolución industrial y el positivismo, ¿no? Sí, la ciencia reinaba. Donde la ciencia médica reclama el monopolio absoluto sobre la explicación del cuerpo humano. ¿Cómo reacciona la sociedad y la propia iglesia local ante una chica de 21 años que sangra por las manos todos los jueves sin explicación médica? Pues reaccionan con un escepticismo feroz y a menudo muy cruel. El entorno positivista de la época veía esto directamente como una histeria patológica, un fraude orquestado o una búsqueda desesperada de atención por parte de una chica huérfana. Normal, desde su punto de vista. A Gemma la insultaban por la calle. La llamaban loca, farsante y bruja. Pero lo más duro es que incluso dentro de la iglesia encontró un muro de incredulidad absoluto. Su propio confesor local dudaba de ella. ¿Eso debió de ser dolorosísimo para ella? Muchísimo. Le ordenaba llevar guantes oscuros constantemente para ocultar las manos y así evitar el escándalo público. Tuvo que soportar no solo el tremendo desgarro físico de los estigmas, sino la incomprensión y el aislamiento social que conllevaban. Y aquí es vital volver a ese concepto teológico que mencionamos al principio, el victimismo redentor. Porque, a ver, al leer todo esto desde una óptica contemporánea del siglo XXI, la conclusión más rápida de un lector sería diagnosticar un síndrome psiquiátrico severo. Sin duda, es la lectura fácil. Alguien que anhela ser torturado, que busca el dolor desesperadamente como escape. Entonces, ¿cómo se traza la frontera clínica y teológica entre el victimismo redentor auténtico, el carisma de Gemma, y un simple masoquismo patológico extremo? Es la pregunta fundamental a analizar a cualquier figura mística. La distinción radica enteramente en el fin último de la experiencia. Miremos la psiquiatría. El masoquismo patológico busca el dolor como un fin en sí mismo. El dolor es el objeto final de deseo y satisfacción. Vale, el dolor por el dolor. Exacto. En cambio, el victimismo redentor, tal como lo expone la teología moral y dogmática que fundamenta la vida de Gemma, jamás busca el dolor por el dolor. Nunca. El fin último es el amor oblativo y la intercesión por el otro. Es decir, una entrega. Total. En sus diarios, Gemma dice, y cito literalmente sus propias palabras:
Quiero ser toda víctima de los pecadores. Quiero vivir víctima y quiero morir víctima. Ella acepta el sufrimiento porque cree firmemente que, al igual que Cristo en la cruz, ese dolor tiene un valor de rescate real para personas que están alejadas o sufriendo. ¡Qué fuerte! O sea, si extraes el factor del amor por el prójimo de los diarios de Gemma, la ecuación colapsa por completo. Se desmorona, ¿sí? Ella no amaba sufrir. Amaba al otro hasta el extremo de aceptar sufrir por él. Esa es la diferencia abismal. Esa aclaración lo cambia absolutamente todo. El motor principal es el amor ajeno, no la autolesión egoísta. Pero si los estigmas representaban la manifestación dolorosa y pública de esa vocación, hay otra cara de la moneda en estos documentos que a mí me resulta igual de fascinante. Te refieres al trato diario, supongo. Sí, lo que los hagiógrafos llaman lo sobrenatural cotidiano, porque dentro de las paredes de la casa Giannini, las fuentes describen que la interacción de Gemma con su ángel de la guarda rompía cualquier esquema lógico. Completamente. Es una locura leerlo. Para la cultura popular actual, el ángel de la guarda es una figura abstracta, ¿verdad? Como un consuelo infantil para que los niños duerman bien. Un dibujito en la mesita de noche. Exacto. Pero al leer las crónicas exhaustivas de la familia Giannini, vemos que para Gemma era una presencia física, tangible, objetiva y tan cotidiana como la propia señora de la casa. Es que ella interactuaba con el ángel no a través de grandes trances místicos en un altar, sino en medio de las tareas domésticas más aburridas. Lavando los platos o cociendo, sí. Me fascina lo que esto implica a nivel psicológico y cognitivo. O sea, si ella le hablaba al ángel con la misma naturalidad con la que tú o yo pediríamos la sal en la mesa, nos demuestra una convicción tan absoluta que la frontera entre la mente subjetiva y la realidad física desaparece por completo. Y ojo, porque los testimonios no describen a un ser complaciente que le daba la razón en todo. Que va, era súper exigente. Era un tutor implacable, un maestro severo. Los testimonios relatan que si Gemma estaba en la iglesia y se distraía simplemente mirando a alguien entrar, el ángel le reprochaba. ¿Ah, sí? Sí, le decía, ¿es esta la actitud ante la majestad de Dios? O si intervenía en una conversación en la casa donde se criticaba a un tercero, Gemma sentía físicamente un tirón en la ropa o en la oreja. ¡Qué barbaridad! Un tirón físico. Pero además de la corrección constante, hay otra cita en los documentos que encapsula toda la enseñanza de este ángel hacia ella. La tengo aquí. Le decía, si Jesús te aflige en el cuerpo, es para purificarte cada vez más en el espíritu. Es una frase que resume toda su teología ascética, desde luego. Y más allá de esta corrección espiritual está el famoso rol de mensajero, porque Gemma, literalmente, le entregaba en mano las cartas que escribía su director espiritual en Roma. Al padre Germán de San Estanislao, ¿sí? Espera, porque este es un salto enorme en la fenomenología que estamos analizando. Pasamos de estigmas que, aunque inexplicables, podrían intentar forzarse bajo el paraguas de algún desorden psicosomático nunca visto, a que un ente invisible haga de servicio postal entre Luca y Roma. Es muy fuerte, sí. ¿Cómo validan las fuentes este aspecto tan concreto? Porque parece increíble. Pues el rigor de estos documentos reside en que el propio padre Germán, que era un teólogo muy experimentado, analítico y tremendamente prudente, documentó formalmente en sus escritos la recepción misteriosa de estas cartas. O sea, él certifica que las recibía así. Sí. Cartas selladas que aparecían entregadas sin intervención de ningún cartero humano y que respondían a asuntos espirituales que única y exclusivamente Gemma y él conocían. No había forma de falsificar eso. Quien provocó el evento más radical y dramático en la vida de la joven. Claro, al exigirle que escribiera sus memorias completas. Lo que nos lleva de vuelta al cuaderno quemado del que hablábamos justo al inicio de esta inmersión. Este es verdaderamente el clímax narrativo de todos los archivos. Es el choque definitivo. El padre Germán, intuyendo la profundidad mística y teológica de lo que vivía Gemma, le ordena, bajo estricta obediencia sacerdotal, escribir todo su recorrido interior. Algo que a ella le costaba muchísimo. Horrores. Ella, por una humildad genuina, siente un rechazo enorme a hablar de sí misma y de sus visiones, pero finalmente obedece. Y es justo aquí cuando las fuentes apuntan a una escalada brutal en la hostilidad espiritual. El demonio entra en escena de forma violenta. Exacto. El demonio, que hasta entonces había operado mediante tentaciones ordinarias y asedios psicológicos, pasa a la acción física y directa. Entiende que ese documento autobiográfico sería un testimonio abrumador de la victoria de la gracia sobre el mal, y no podía permitirlo.
Los relatos de julio de 1901 parecen el guión de un thriller sobrenatural. Gemma describe ver a una entidad demoníaca burlándose de ella fuera de la habitación. Y la amenaza directamente. Sí, le anuncia a gritos: «Guerra, guerra, tu libro está en mis manos». Y cuando van a comprobar el escritorio, el cajón, que estaba cerrado con llave y seguía cerrado, está intacto, pero el voluminoso cuaderno ha desaparecido del interior. Magia negra, dirían algunos. La familia Giannini entra en pánico, lógicamente, y envían un aviso urgente por carta al padre Germán. Y el sacerdote, en ese momento, se encontraba a muchos kilómetros de distancia. Estaba en la tumba de San Gabriel de la Dolorosa. Eso es. Y ante la noticia del robo, el padre Germán no llama a la policía ni busca ladrones. Se reviste con la estola sacerdotal, toma el ritual romano de exorcismos y frente a la tumba del santo realiza un exorcismo solemne. A kilómetros de distancia del lugar del robo. Sí, un exorcismo a distancia exigiendo a la entidad demoníaca que devuelva el documento a su lugar exacto. Y la respuesta a ese exorcismo remoto es inmediata, según las fuentes. En la casa de la familia, en Lucca, el cuaderno vuelve a materializarse de golpe dentro del mismo cajón, pero no vuelve ileso. En absoluto. El papel está abrasado por los bordes. Los testigos dicen que olía fuertemente a azufre. Las páginas estaban ahumadas y chamuscadas, atestiguando que el diario fue arrebatado directamente de un fuego que no era natural. Un fuego del infierno según su interpretación teológica. Y el impacto de esta evidencia física es tan rotundo que hoy en día cualquiera puede ir a las oficinas de la postulación de los pasionistas en Roma y ver esas quemaduras con sus propios ojos. Es literalmente un vestigio material de una guerra inmaterial. Es la colisión definitiva entre el plano espiritual invisible y el mundo físico palpable. Una colisión tan fuerte que, trágicamente, desgastó muy rápido la biología de Gemma. Era demasiada intensidad para un solo cuerpo. Sí. Gemma falleció el 11 de abril de 1903 con apenas 25 años. Finalmente fue consumida por la tuberculosis que volvió a aparecer. Pero murió en paz, ¿no? Sí. Las crónicas destacan que murió en una paz inquebrantable. Afirmaba que deseaba amar a Cristo aún más en medio de ese último dolor. Fue canonizada finalmente en 1940. Todo este recorrido histórico y teológico por su vida es deslumbrante, pero quiero que nos detengamos un momento antes de terminar esta inmersión, porque es muy fácil quedarse atrapado en el asombro de los estigmas, las curaciones instantáneas, los exorcismos a distancia. Claro, el morbo de lo sobrenatural. Exacto, quedarse solo con lo espectacular. Y sería un error de lectura monumental quedarse solo con esa especie de pirotecnia mística. Lo que los documentos biográficos destacan de verdad y la razón dogmática por la que su figura ha trascendido en la Iglesia no es por los fenómenos paranormales, ¿Sino por qué? por su heroísmo en lo ordinario. Mientras su cuerpo era un mapa de dolor inenarrable y su mente un campo de batalla espiritual constante, ella mantenía una alegría apacible y servicial. Servía incansablemente a la familia Giannini, A pesar de todo su sufrimiento. a pesar de todo. Cosía, limpiaba, consolaba a otros en la casa y mostraba una paciencia absoluta ante los vecinos que la trataban de loca y la insultaban en la calle. Esa coherencia total entre el dolor privado más agudo y el amor servicial público más humilde es su verdadero y profundo legado. Y es precisamente ese legado el que arroja una luz muy, muy incómoda sobre nosotros hoy en día, porque hemos construido una cultura del conforto absoluto. Sin duda. Nuestra meta moderna es una especie de biohacking existencial. Queremos evitar el dolor a toda costa. Medicamos rápidamente cualquier molestia emocional o física y estructuramos nuestra vida para que tenga la menor fricción posible. El dolor es visto como un error del sistema. Claro, la enfermedad o la crisis se perciben simplemente como fallos informáticos de nuestra vida, que debemos parchear y olvidar rápido. La historia de Gemma Galgani es un bofetón tremendo a esta mentalidad. Nos recuerda que el sufrimiento no es simplemente un defecto de fábrica del universo. Estoy totalmente de acuerdo. Su vida nos expone de manera magistral a la posibilidad de que el dolor, cuando se asimila voluntariamente y con amor, tiene una función constructiva inmensa. Nos transforma. Nos advierte que huir despavoridos de cualquier adversidad puede dejarnos biológicamente muy cómodos, pero espiritualmente raquíticos.
La verdadera grandeza humana no reside en esquivar las tragedias, sino en la densidad de sentido que le damos a aquello que no podemos evitar. Esa es una reflexión final contundente para terminar este análisis. Durante toda esta investigación sobre las fuentes, hemos visto cómo Gema consideraba que sus mayores niveles de profundidad humana y conexión espiritual fueron forjados golpe a golpe en las mayores adversidades. Así fue, literal y metafóricamente. Pues si tomamos eso como cierto, plantea una paradoja gigantesca para nuestra obsesión contemporánea. Cabe preguntarse una cosa. Si mañana la ciencia médica y la tecnología lograran erradicar absolutamente todos nuestros dolores, todas nuestras frustraciones y todos los obstáculos emocionales y físicos de la vida, Nuestro gran sueño moderno. ¿estaríamos sin saberlo, extirpando la única fricción capaz de darnos verdadera forma humana? O sea, al apagar todos los incendios de nuestra existencia para evitar quemarnos, tal vez nos condenamos a ser cuadernos en blanco, intactos, sí, pero sin ninguna historia que valga la pena contar. Es una perspectiva teológica y humana inquietante, porque, al igual que las propias páginas de su diario robado, fueron precisamente las llamas las que hicieron que su historia fuera indestructible ante el paso del tiempo. ¡Qué gran cierre! Hasta la próxima inmersión. Definitivamente un podcast que nos ha hecho dar otra mirada a la vida de Santa Gema. Vamos a rezar un Ave María, un Padre Nuestro y un Gloria por las intenciones que traes hoy en tu corazón. A veces no enfermedades físicas, o tal vez sí, pero muchas veces nuestra alma está tan enferma, tan necesitada de Dios. Gema entendió bien que necesitaba de Dios. Nosotros también en esta pequeña oración, colócate, ofréndate a Dios y pídele la intercesión de Santa Gema que sane, cure, purifique el alma tuya para la mayor gloria de Él, y que esas pequeñas turbaciones o tribulaciones o enfermedades sean de reparo, tal vez también para nuestros propios pecados, que muchas veces nos acaban alejando de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos regale por medio de Santa Gema Galgani la gracia que, según Él, cree que necesitamos para ser cada vez más santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros. Nos vemos en el siguiente podcast.